Gracias al Señor por permitirnos una noche más volvernos a reunir para predicar el mensaje de la palabra. Que Dios bendiga la vida de cada uno de todos aquellos que también están en sintonía a través de las redes sociales. Bienvenidos, ¿verdad?, a esta reunión en la cual vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios, como siempre lo sabemos hacer, a través de la Escritura. Vamos a hacerlo en esta ocasión en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos del 3 al versículo 5, aunque vamos a meditar en muy buena parte de este capítulo 28, ¿verdad? Gracias a Dios por este privilegio de vivir, gracias a usted también que nos permite entrar a la intimidad de su casa. Que Dios bendiga su vida y la de su familia. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego vamos a meditar en ella. Y dice así: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a meditar en esta porción bíblica. Vamos a ver cuánto es en verdad. Nosotros somos lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Y nosotros vamos a vivir hasta donde Dios lo haya estipulado. Ninguno de nosotros somos entonces lo que la gente dice. Somos lo que Dios dice, y Él hará en nosotros lo que Él quiera. Él cumplirá su propósito a pesar de mí, a pesar de mis amigos, mis hermanos, mi familia. Dios cumplirá su propósito en nuestra vida, y de eso debemos de tener seguridad. Que nosotros no somos lo que la gente dice. No nos va a pasar lo que la gente dice. Nos va a suceder lo que esté en la voluntad de Dios. No nos va a suceder lo que dice la gente. Por ello es que queremos meditar en este mensaje, ¿verdad? No somos lo que dice la gente, ni nos va a pasar lo que la gente dice. En nosotros se va a cumplir la voluntad de Dios. La historia escrita en el libro de Hechos, en el capítulo 28, muestra cómo un hombre de Dios, siendo siervo de Él, había padecido mucho por causa de diferentes adversidades que le vinieron a su vida, por una sola razón: el predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo es un ejemplo al cual la iglesia de hoy y de todos los tiempos debe de seguir. ¿Por qué razón? Porque él dijo algo muy especial que debe de estar en nuestros corazones: que teníamos que ser imitadores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo era Él. Si Él seguía a Jesucristo, Él era un imitador de Él en el sentido de seguirlo como un discípulo. Él era su maestro, a Él servía y a Él le seguía. Usted y yo también debemos de tener a ese maestro como nuestro referente, a quien nosotros vamos a seguir a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que nos suceda, a pesar de lo que nos pase. Debemos de tener nuestro blanco perfecto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros no debemos ver hacia los lados, no debemos ver hacia atrás, sino ver el blanco perfecto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo iba preso hacia la ciudad de Roma, y sucedió que la embarcación en la cual él se conducía tuvo un percance a causa de una tempestad, y vinieron a varar a una isla llamada Malta, en la cual dice la palabra de Dios en el capítulo 28, versículo 1: estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, en medio de las tempestades, en medio de las dificultades, siempre va a darnos una oportunidad de descanso, una oportunidad de refugio, y así lo es Dios para nuestra vida también. El apóstol Pablo se ha encontrado con una isla en la cual él ha encontrado refugio, ha encontrado el respaldo y ese calor que necesitaban por la tempestad que estaban sufriendo. Su embarcación acaba de ser destruida, pero Dios, mire cómo es de lindo. Él siempre va proveyendo medios y formas como nosotros vamos a salir adelante, ¿verdad? Y ese es un ejemplo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Usted y yo no vagamos en este mundo a la deriva.
Si tenemos un maestro, si tenemos un Dios todopoderoso, Él es el que guía nuestra vida. Ninguno de nosotros va a la deriva, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos un Espíritu Santo que nos debe de guiar. La iglesia debe de tener esa seguridad que tiene la palabra de Dios, el testimonio de Dios escrito para creerlo, para atesorarlo dentro del corazón. Nosotros no somos lo que la gente dice, somos lo que Dios quiere que seamos. El apóstol Pablo tenía eso en su corazón, a pesar de que estaba sufriendo, a pesar de que tenía dificultades en su contra, él sabía en quién había creído, él sabía a quién servía, él sabía de quién pertenecía. Por eso es que nosotros también tenemos que tener eso en nuestro corazón. Usted y yo, si somos propiedad de Dios, pues entonces somos sus hijos, somos sus escogidos, por lo cual Él cuidará de nosotros. Y todo aquello que nos pase, no crea que Dios se descuidó, ¿verdad? Y no estaba Él pendiente de nosotros. ¿Ve lo que le pasó al hermano? Podríamos decir, ¿Dios se descuidó? No, mi amado, todo está planificado según la voluntad de Dios. Y a usted y a mí nos tocó nacer en medio de esta dificultad, por lo cual Dios ya sabía que en este momento íbamos a pasar este problema, íbamos a pasar esta pandemia. Él sabrá cómo sacarnos adelante, pero de algo debe de usted estar seguro, al igual que yo, que Dios es quien protege y cuida de usted, porque usted es propiedad de Él. Y si usted no se cree propiedad de Él, pues ahora tiene la oportunidad de entregarle su vida al Señor, para que se dé cuenta que Él cuida de todos los que nos llamamos hijos de Él. Él está al pendiente de nosotros y Él sabe el momento en el cual han de suceder las cosas, y Él también traerá la salida a cada una de esas dificultades. No debemos nosotros entonces caer en ningún estado de temor, en ningún estado de angustia. ¿Por qué razón? Él tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pablo sabía en quién había creído. Él sabía quién era. Él no se consideraba un preso en esa embarcación. Él no se consideraba alguien extranjero. Él sabía que él vivía en la voluntad de Dios y que él iba junto con su Señor, que no iba solo. El Espíritu Santo le acompañaba y le guardaba. Esa seguridad que tenía el apóstol Pablo la debemos de tener nosotros en nuestro corazón. En medio de esta pandemia, en medio de esta dificultad, en medio de esta escasez que muchos, pues lastimosamente estamos pasando a causa del problema social y económico que estamos sufriendo, ahí está Dios con usted, hermano. No esté pensando, ¿seré yo el próximo que voy a morir? Mire, si la voluntad de Dios es que muramos, pues nosotros debemos de tener esa seguridad en nuestro corazón. No debemos de estar ahí preocupados antes de todo, cuando sabemos que nuestra vida está escondida en el Señor. Usted y yo vamos a vivir hasta donde Dios lo haya establecido. Y si el 2020 es el fin de nuestra vida, pues Dios sabrá. Pero mientras ese día no llega, mi amado, camine conforme a la voluntad de Dios. Crea lo que la palabra de Dios dice en su corazón. Debe de dar testimonio de ella. No debe de estar ahí preocupado en qué me va a pasar, mi amado. Si Dios nos permita que nos sucedan cosas, Él va a saber cómo sacarnos adelante. Pero no debemos de estar creyéndolo a lo que la gente dice, ¿verdad? No vamos a estar ahí nosotros en angustia porque viera que tal persona dice que este año nos vamos a morir todos. ¿Quién le ha dicho eso? Posible me muera yo y se mueran algunos más, pero no significa que esto es el fin de todo. La palabra de Dios no dice eso. Usted no debe de creer lo que la gente dice, aunque le estén pasando problemas. Usted debe de creer que Dios Todopoderoso tiene el control de su vida, como lo tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que el control de su vida no dependía de los capitanes con los que él navegaba. Él sabía que al lugar que había llegado era porque Dios se lo había permitido. Él tenía la seguridad de quién era su Dios, quién era su referente a seguir, quién era el que le guiaba. Él lo sabía, así usted y yo también debemos de seguirlo. El hombre es un ser creado por Dios y depende de Dios. Esa es la seguridad que nosotros debemos de tener. No lo que dicen los amigos, no lo que dicen las noticias, porque las noticias dicen 1001 cosas y muchas de ellas no son el 100% la verdad. Aunque usted dirá, usted está hablando mentira, que es real. La única verdad escrita se llama la palabra de Dios. La única buena noticia es que Cristo le ama, que murió por sus pecados para salvarlo. Y la única buena noticia que tenemos es que en Él hay esperanza de vida eterna. Esa es una verdad. No es un invento.
Esto es una realidad. Las demás cosas pueden ser hasta, muchas de ellas las maquillan y no son del todo cierto. Pero la verdad de Dios debe de estar en su corazón. Esa es la que usted debe de creer. Pero muchos, lastimosamente, hemos dado espacio en nuestra mente y en nuestro corazón a cosas malas, a cosas negativas, que lo que nos están trayendo es, en vez de estarnos trayendo confianza, nos están trayendo desestabilización en nuestra vida. Mis amados, no deje que las noticias malas invadan su corazón. No crea lo que las noticias dicen. El 100%, muchas de ellas, las presentan conforme a lo que ellos quieren vender. Por eso usted lo que debe de creer es que usted es una persona creada por Dios para un propósito divino. Y si usted cree eso, su corazón va a tener paz. Usted no nació porque su mamá y su papá lo planificaron simplemente. En el plan divino de Dios estaba que usted naciese en esta época. Por lo cual confíe en que Él sabrá cómo guiar su vida. Pero eso solo se puede creer cuando nosotros verdaderamente hemos confiado nuestra vida en el Señor. De lo contrario, vamos a vivir en angustia. Vamos a vivir creyendo lo que otros dicen. Este hombre llamado el apóstol Pablo, vemos cómo sufrió un percance al llegar a esta ciudad. Venían huyendo de la tempestad y en el versículo 3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Y cómo es que una víbora se puede prender de una mano? Solamente a través de una mordida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que entonces mordió al apóstol Pablo? Una lombriz seca. Dice la palabra literalmente, una víbora. ¿Qué tal si a usted y a mí se nos pegara una víbora? Con que nos asustan solo verla. Muchos de nosotros les tenemos miedo. Y ahora ya que se prendiera de nuestra mano y nos saludara, ¿verdad? Y la forma de saludar de una serpiente es que nos agarre la mano. ¿Y cómo nos la va a agarrar? Con una mordida. Así se le sucedió a este hombre. Pero él sabía en quién había creído. Qué momento más difícil ha de haber sido para el apóstol Pablo, ¿verdad? Haciendo una fogata, cuando dice que estaba tomando la leña, vino una serpiente y lo mordió. Una víbora. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? ¡Ay, qué desgracia la mía! Dijo. Huyendo de la tempestad, vengo para que me mate una culebra. No dijo así, ¿verdad? Porque él sabía quién era, él sabía en quién había confiado su vida, él sabía qué decía el Dios Todopoderoso de él. Así debe de decirlo usted también dentro de su corazón. Mi amado, usted va a llegar al día en el cual le va a entregar cuentas a Dios, pero ese día solo Él lo sabe. Para eso usted debe de estar preparado. Pero como no estamos preparados y no nos gusta desprendernos de esta vida terrenal, tenemos miedo, no queremos morirnos. Ninguno de nosotros. Pero ese día de llegar, mi amado, es necesario hablar de ello, no para infundir temor, no para que usted esté angustiado allí. Y si mañana me muero, no, mi amado, usted debe de saber que nació con un propósito divino y usted va a llegar hasta donde el propósito divino de Dios se cumpla. Si ese propósito es en el 2020, nada puedo ser yo. Yo puedo ser el que, este que está predicando llega hasta el 2020. Nadie ni nada puede hacer nada por mí. Pero si Dios quiere que viva más tiempo, yo debo de saber que yo debo de vivir en el propósito de Dios. Yo debo de vivir lo que Dios dice que viva. Yo debo de creer lo que Él dice de mí. El apóstol Pablo no dice, ay, qué desgracia la mía, mejor me hubiera ahogado en el mar, ¿verdad? En el versículo 4 dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros. Ponga atención lo que decían del apóstol Pablo. Oiga lo que decían de él, como muchos de nosotros creemos lo que la gente dice de nosotros, ¿verdad? Ese ya se va a morir. Ese no pasa este año. Viera que solo es dolores, viera que solo es problema, viera que ese nombre, ese quizás le conviene mejor estar enterrado. Así dicen muchos de nosotros. Y lo que dice la gente es verdad. Yo debo de creer lo que dice Dios, no lo que dice la gente. ¿Qué decía la gente del apóstol Pablo cuando vieron la serpiente tomándole en su mano? ¿Qué dijeron? Este hombre es un hombre sin vergüenza y pecador. Ya se va a morir.
Así dice el versículo 4, vuélvalo a leer conmigo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este es hombre homicida. Estaban llamando al apóstol Pablo un homicida. Estaban diciéndole, este es a ver qué pecado está pagando, ¿verdad? Así es que si usted está en alguna prueba, en algún proceso en el cual se siente quizás que la dificultad está llegando a su vida y está trayéndole perturbación, no se ponga a pensar que es por causa de pecado, de castigo. Porque muchas veces, aunque usted y yo seamos creyentes, vamos a pasar por esos momentos de dificultad. El apóstol Pablo no estaba preso por ser un homicida, no había llegado allí porque andaba huyendo a causa de que había matado a alguien, no. El apóstol Pablo sabía en quién había creído. ¿Qué tal si él se pone a decir, ya me descubrieron estos hombres que yo por pecador, ¿verdad? Me ha mordido esta serpiente. No dice así. El versículo 4, los hombres decían de él eso, pero él no creía eso en su corazón. Él seguía haciendo la obra de Dios, como usted, mi amado. ¿Y qué hago, hermano, en medio de esta dificultad? Siga creyendo que Dios es su Dios. Siga creyendo que Dios lo va a sacar adelante. Siga creyendo que usted va a vivir hasta cuando Dios diga. Siga creyendo que a pesar de su situación, Dios va a hacer algo extremadamente admirable a favor de usted. Aunque diga, pobre loco, dice que Dios lo va a sacar adelante y miren cómo está de arruinado. Usted debe de creer lo que Dios dice, no lo que la gente dice. Para el mundo nosotros estamos arruinados. Para el mundo nosotros ya deberíamos de no existir. Pero para Dios existimos con un propósito. Tómelo en su corazón. Usted vive porque Dios quiere que viva, hombre. Si no, ya se lo hubiese llevado hace mucho tiempo. Pero Dios quiere quizás usar su vida en medio de esta tempestad, en medio de esta enfermedad, en medio de esta dificultad. Se necesita que se diga que Dios existe. Pues es usted el llamado. Pero mire cómo estamos de fregados, hermanos, que tantos problemas aquí y allá. ¿Y quién le ha dicho que en este mundo no iban a haber problemas? ¿Quién le había dicho que en este mundo iba a ser el paraíso? El paraíso es una ciudad que está en Chalatenango. Pero usted cree que porque se llama así, ahí no pasan problemas. Siempre hay problemas. El único descanso que Dios promete es después de esta vida. Pero mientras nosotros no llegamos a esa vida de la cual Dios promete para todos aquellos que creemos en Él, aquí debemos de confesar que Dios es nuestro Dios, que Él está de nuestro lado, que Él nos va a sacar adelante y que Él tiene el control de nuestra situación, aunque nos estén pasando problemas. A este hombre, hermano, le empezaron a decir, este es un homicida, quien escapado del mar, la justicia no lo deja. Así decía la gente del apóstol. Por algo lo ha picado la serpiente, decía. Por algo lo mordió. Así dicen muchos de ustedes. Ese está enfermo porque está pagando algún pecado. No, mis amados, eso no es así. Las enfermedades, los problemas, las adversidades y las dificultades son de este mundo. Y ninguno de nosotros, aunque seamos creyentes, estamos exentos de no sufrirla. Todos vamos a sufrir en este mundo. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nadie puede quitar eso de la Biblia y nadie puede decir, a mí no. Todos en un momento dado vamos a pasar algún tipo de aflicción. Pero cuando estemos pasando por esos momentos difíciles de los cuales nadie quiere pasar, ni yo, no nos olvidemos que aún Dios ahí está con nosotros. Y que aunque estén diciendo la gente que por causa de algún tipo de pecado nosotros estamos así, no, mis amados hermanos, no siempre es así. Muchas veces esas cosas son necesarias que sucedan para honrar el nombre de nuestro Señor. Para eso viene. El apóstol Pablo dice que la gente decía, este hombre algún pecado ha cometido y la justicia lo ha seguido, que aquí donde ha venido la misma serpiente lo ha mordido, ¿verdad? Así decían muchos, pero él sabía en quién había creído y vea lo que dice en el versículo 5. Renegó el apóstol Pablo cuando sintió la mordida de la serpiente. El versículo 5 dice que no. Lo que hizo es nada más sacudirse. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Si Dios no quiere que nos pasen las cosas, aunque quizás vayamos a pasar por momentos de dificultad, vamos a salir adelante. ¿Qué esperaba la gente del apóstol Pablo?
esperaba que se muriese. Y usted dirá, ¿cómo así? Lea conmigo el versículo 6. Ellos esperando que él se hinchase. ¿Puede leer conmigo el versículo 6, amada iglesia? Ponga atención. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Cuando le vieron la serpiente, ¿qué decía la gente? Ya se va a morir. Cuando muchos le oyen, vieja, que me siento algo mal, y dice, este ya le dio, quizás, dice la gente. Y muchas veces, hermano, usted agotado o en dificultad o algún otro proceso gripal está pasando, pero muchas veces la gente ya le quiere infundir temor. Este ya se va a morir, ya va a caer, hay que ir a comprar la caja. Mis amados, usted y yo vivamos en el propósito de Dios, y si Dios quiere que pasemos esos procesos que no nos gustan, pues Dios sabrá. ¿Usted cree que el apóstol Pablo quería que lo mordiera la serpiente? No, él no quería, pero le sucedió y no se puso a renegar. No dijo, ¿verdad? Ay, qué vida la mía, ¿verdad? De noche un problema y de día otro. No dijo así. Solo se sacudió la serpiente. La gente, ¿qué decía? Ya va a caer muerto. ¿Qué dice la gente de nosotros? Hay muchos que dicen que tú estás mal, pero no se han dado cuenta que a tu lado tienes al Dios que todo lo puede para ayudarte, para socorrerte, para bendecirte. Si tú crees eso, vas a salir adelante. No estés creyendo lo que la gente dice. No estés creyendo que tú no vas a pasar de este año. Si la voluntad de Dios es que pases, lo vas a pasar. Y vas a salir adelante. Y quizás los que están hablando que tú no vas a llegar al 2021, quizás ellos se van a quedar. Pero tú lo que debes de poner tu mirada es en quién has creído. Y si has creído que Dios es poderoso para bendecirte, para sacarte adelante, Él lo va a hacer. Vive el propósito de Dios. Vive en esa palabra en la cual tú debes de creer, que tú viniste a este mundo con un propósito divino y hasta que se cumpla ese propósito te vas a ir. Todos hemos venido a este mundo con un propósito y hasta que cumplamos ese propósito, Dios nos va a llamar. Para eso debemos de estar preparados para ese llamado. Pero mientras ese llamado no sucede, sigamos creyendo lo que la palabra de Dios dice. No lo que la gente dice. La gente esperaba ver a este hombre caer muerto. Dice que dentro de su corazón decía, el veneno de la serpiente va a hacer que se hinche y se muera. Pero dice el versículo 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Cuando vieron que ya no le pasaba nada al apóstol Pablo, ¿sabe qué dijo la gente? Saber qué es, ¿verdad? Porque así es la gente. La gente cuando ve que tú estás bien, empiezan a decir, a ver qué hace. Empiezan a hablar de ti. Y si tú estás mal, también empiezan a hablar mal de ti. Entonces, ¿qué queda de experiencia? Que tú no debes de creer lo que la gente dice de ti. Tú debes de creer lo que tu Dios dice de ti. Tú debes de creer lo que la palabra de Dios ha estipulado para tu vida. Y la palabra de Dios para tu vida dice que Dios te ama, que Dios quiere salvarte, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere sanarte, que Dios quiere llenarte de vida para que des testimonio a otros. Él quiere sacarte del lodo cenagoso, como lo dice la palabra, ¿verdad? Nos sacó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para dar testimonio de la luz. No te pongas a pensar lo que la gente dice. Porque si nos ponemos a pensar lo que la gente dice de nosotros, ni vamos a cenar. Pero si nos ponemos a pensar lo que Dios dice de nosotros, ¿sabe qué Dios dice de nosotros? Que Él está como poderoso gigante queriéndonos ayudar. Esta gente esperaba que el apóstol Pablo quedara muerto cuando lo mordió la serpiente. Pero el versículo 7, vea lo que sigue. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Quién fue el que oró por aquel que estaba enfermo? El que lo mordió la serpiente, ¿verdad? Quiere decir que van a venir las pruebas.
Y quizás nos van a dejar alguna cicatriz. Pero eso no significa que Dios ya no nos va a usar, que Dios ya no quiere usar nuestras vidas. No, mis amados. ¿Qué dice Dios? ¿Qué decía Dios del apóstol Pablo? Había dicho que le iba a dar el privilegio de anunciar su nombre ante muchos, ante gentiles, ante gobernadores, ante muchas naciones. Dios iba a cumplir esa palabra para con el apóstol Pablo. Pero como todavía no se había cumplido, ¿qué hace Dios? Le permite todavía de vivir, y aún después de ese acontecimiento que le mordió la serpiente, él va y ora por un enfermo. ¿Y qué pasa con ese enfermo? Se sana. Eso no lo esperaba la gente, ¿verdad? La gente decía, este hombre ya se va a morir. Ellos no se ponían a pensar que ese mismo hombre, el cual sufrió un problema, que pasó por un momento difícil cuando lo mordió la serpiente, ese mismo hombre Dios lo iba a usar quizás 3 días después. Así es que, mi amado, la prueba que tú estás pasando es necesario que la pasemos, pero quiero decirte que si tú has creído que tú vives el propósito de Dios, y el propósito de Dios es que tú sigas viviendo, Dios te va a seguir aún usando después de haberte pasado por ese proceso. La prueba es dura, la prueba es difícil, pero no significa que es el fin. No porque la gente dice que ya tú ya no tienes solución, tú llegas hasta donde Dios dice. El que tiene la última palabra es Dios. Este hombre nunca se imaginó lo que le había de suceder. Pero él, cuando vio la serpiente, dice que se sacudió, no le sucedió nada, siguió viviendo conforme a la voluntad de Dios. Llegó el momento en el cual le dijeron, fíjate que tal persona está enferma. ¿Sabe qué hizo? Fue y oró por él, porque él sabía en quién había creído. ¿Qué tal si él dice, viera que hoy no puedo porque me mordió la serpiente? No dijo así, ¿verdad? Porque él sabía en quién había creído. Él solamente tenía en su corazón lo que Dios decía de él. Y Dios decía de él que era su siervo. Y como siervo de Dios tenía que ir a orar por una persona, pues fue. No se puso a renegar. ¿Y a mí qué me va a usar Dios? Y miren, si me acaba de morder una serpiente. No se puso a decir eso. Él sabía en quién había creído. Por eso dice el versículo 9, hecho esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. ¿Por quién eran sanados? Por el poder de Dios. ¿En dónde estaba el poder de Dios en ese tiempo? En aquel hombre en el cual una serpiente le mordió, pero él había creído una palabra. La palabra que Jesús dijo en sus evangelios. Si usted lo quiere buscar, Evangelio según San Marcos, dice lo siguiente. Esto había creído el apóstol Pablo, miren mis amados. Capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Yo sé que es difícil de creer esto, pero esto es una realidad. Dice el versículo 15. Les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Predicar la palabra. ¿Por qué? Él creía lo que Dios lo había, para qué Dios lo había enviado. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice, hermano? ¿Está sucediendo eso con el apóstol Pablo en el capítulo 28 del libro de Hechos? Sí. ¿Por qué razón? Porque él había creído esta palabra. Él creía que Jesús podía usar su vida aún en esas condiciones, en que había sido preso, en que le había mordido una serpiente, pero él seguía creyendo lo que Dios decía de él. Amén, hermanos. Usted y yo debemos de creer lo que Dios dice de nosotros. No debemos de andar creyendo lo que dice la gente. Hay gente que se pone a mandar un montón de cosas a través de los celulares para meterle miedo. Yo no estoy diciendo que estas cosas, que esta pandemia no existe, en ninguna manera, no lo estoy negando, no. Pero usted debe de saber que si la voluntad de Dios es que la pasemos, la vamos a pasar. Y si la voluntad de Dios es que con esta nos vayamos, pues ahí nos vamos. Aunque no nos guste. Pero usted y yo debemos de vivir en la mano de Dios.
Usted crea lo que Dios dice de usted. Usted nació en esta época y en esta época iban a estar estas pruebas de las cuales Dios ya sabía. No podemos evadirlas. Debemos de decir que Dios es poderoso y que es tan poderoso que hasta puede sanar estas enfermedades. Para los que creen, todo es posible. No crea lo que la gente dice, crea lo que Dios dice. Pablo creía lo que Dios decía. Él sabía en quién había creído. Él sabía que las señales que tenían que seguirlo era que si ponía las manos sobre los enfermos iban a sanar. ¿Sanaban los enfermos? Sí. Él sabía que si aún comía cosas mortíferas, ¿qué dice la palabra de Dios? No le iba a pasar nada. Y no una serpiente mordió su mano, pues se murió. No, porque no era el tiempo. El apóstol Pablo siempre murió. Pero ¿sabe cuándo murió él? Cuando ya se había cumplido el propósito de Dios en su vida. Y así debemos de saber nosotros. Usted y yo vamos a llegar hasta que se cumpla el propósito con el cual Dios nos trajo a esta tierra. Le damos gracias a Dios por habernos permitido predicar su palabra. Crea la palabra de Dios. No crea otra noticia, solo la buena noticia, la noticia del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo vino y murió por nosotros los pecadores. Y que si creemos en Él, que Él murió para perdonar nuestros pecados, seremos salvos. Si usted no lo cree dentro de su corazón, esta es la oportunidad. Yo le invito para que crea esta palabra. No le crea a la gente. La gente le va a decir, a vos ya ni el diablo te quiere, le van a decir. A vos ni Dios te quiere. Es mentira. Dios sí lo ama. El que no lo quiere sí es el enemigo. Él lo quiere destruir. Pero Dios sí lo ama, amado. Tanto le ama que dio a su Hijo por amor a usted y a mí. Crea esa palabra. No vaya a andar diciendo, es que para mí ya no hay perdón de pecado. Yo he sido muy malo. Si has sido malo, Dios te puede perdonar tus pecados. Lo que tú tienes que hacer nada más es arrepentirte de tus pecados, venir a Él, pedirle perdón y vivir una nueva vida. La nueva vida que ofrece nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Le quieres entregar tu vida? Esta es la gran oportunidad. Pablo vivía ya la vida de Dios, ya no vivía su propia vida. Si tú quieres recibir a Jesús, dile en esta noche, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, pueda entrar al reino de los cielos en tu presencia. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Le damos las gracias a Dios por el privilegio que nos concedió de haber predicado la palabra del Señor. Y recuerde esa palabra que Dios tenía para con nosotros. No creamos lo que la gente dice. No creamos lo que otros dicen. No creamos lo que dicen las noticias, ni la televisión, ni el diario. Creamos la palabra de Dios, que ella tiene poder para sanarnos, para salvarnos, para proveernos y llevarnos de victoria en victoria. Esa es la voluntad de Dios. Que Dios bendiga su vida. Gracias.